Hello, this is Dani Ross from Human Connection. Today I have the grand privilege to introduce you to a great master shaman. His name is Nicolas Paucar. I had a chance to do a retreat with him. Actually, we just finished it and we're doing it now. And I'm going to introduce you to him right now. His name is Nicolas Paucar. Hola Nicolas, ¿cómo estás? Muy bien. Pues no podría estar más feliz que estar aquí conversando contigo. Es un placer y es un honor que ha tomado el tiempo para hacer esto. Y ahora lo que quiero saber, cómo todo esto ha empezado esta vida de chamán y lo que haces. Bueno, para comenzar es que uno tiene dudas sobre la vida y para qué he venido acá, o por qué estoy aquí, o por qué nací en esta época, entre otras cosas. Igual como cualquier otra persona, pues yo cuando salí de la comunidad y empecé a integrarme a la cultura grande, pues empecé a preguntarme. Entonces, y no había ninguna respuesta. Y las respuestas pues eran porque es el destino, porque así quiso Dios, entre otras cosas. Y así que empecé con los denominados iniciaciones, empecé con los denominados búsqueda de visiones, búsqueda de poderes, varios procesos donde poco a poco podía entenderme a mí. Y entenderme a mí significa pues entenderme biológicamente, entenderme emocionalmente, espiritualmente, y en cada percepción, en cada manera de entender, pues el mundo es diferente. Totalmente. Entonces empecé a entender de formas diferentes la experiencia en la que vivimos y así es como, por decir, poco a poco, pues me dicen chamán. Pero me has dicho que tú vienes de muchas generaciones de chamán y de todo esto. Entonces, ¿cómo esto, a qué edad tú fuiste muy seguro de esto? Bueno, yo vengo de una comunidad que se llama la Nación Quero. La Nación Quero tiene 5 comunidades. Tiene Hatun Quero, Quero Tuturane, Marcachea, Japu y Kiko. Las 5 comunidades forman una nación y esto está ubicado cerca de Cusco. Entonces, esa comunidad ha sido declarado como patrimonio de la nación en Perú, ¿no? Porque todo esto pertenece a Perú. Entonces, porque tienen conocimientos, no digamos diferentes, pero tienen conocimientos bastante aplicables, y por estos conocimientos también son conocidos como el último Ayllu Inca. Entonces, yo nací allí, he crecido allí mi niñez hasta los 12 años. Después de 12 años, pues yo quería entender, porque allí no se habla español, ahí no se sabe escribir, todo es tradición oral, ahí no hay, por decir, puestos de salud, no hay policías, no hay... nada, o sea que la sociedad allá es libre. Está libre y es autónomo. Es autónomo. Okay. Es autónomo. Entonces, yo vivía allí, ahí tenemos prácticas, por decir, espirituales totalmente libres, porque cuando tú, por ejemplo, tienes una concepción de Dios, es más bien motivo de alegrarse y felicitar. Las medidas, por decir, son para hacer nuestras casas, son con nuestro propio cuerpo, y así que hacemos nuestras casas con nuestro propio cuerpo. Entonces, es decir, no estás condicionado a una unidad de medida, no estás condicionado a una visión de Dios, no estás condicionado a una verdad para todos, sino que cada quien tiene sus maneras de entender, y sus maneras de entender, mientras no intervengan o tengan que someter al otro, está bien. Sí. Entonces, yo vengo de eso. Entonces, pues cuando yo llegué a la cultura mayor, que es Cusco, después de Cusco a Lima, las cosas no estaban tan bien. O sea, yo inclusive a los 18, 19 años empecé a entrar, por decir, en preguntas bastante complejas de para qué uno está. Entonces, sí. De ahí de nuevo volví a retomar las maneras de pensar de esa comunidad.
Ah, ok. Sí, y en este momento tus padres, ¿qué decían? Porque como ya había generación de chamán, ¿qué te dijeron tus padres cuando tú decidiste de venir a Cusco? Es que tenía, primer intento que quise ir a la ciudad, tenía 7 años. Oh. Y me detuvieron, me alcanzaron en camino. Ah, sí, o sea que ya estabas muy independiente. Claro, sí, sí. Tú escapaste de la casa. Por decir, Casi. que me escapé, entonces ya era, me alcanzaron en el camino. Pero después, a los 12 años, pues ya tuve que plantear otra estrategia para salir. Para irte de tu casa. Sí, pues soy el primero en salir de la comunidad. Primero en hablar, escribir algunos libros, primero en aprender a hablar español correctamente. Sí. Primero tener, por decir, grado académico en guía de turismo, primero en tener algunas empresas de turismo. O sea, he sido pionero en el... Sí, mucho. Sí. Y entonces ahora hemos hablado un poco durante este retiro. Tú haces mucha cosa. Me dijiste que habías hecho una película, que escribes un libro, que das enseñamiento con gente que quiere hacer chamán. ¿Podrías explicarnos un poco esto? Sí, yo los primeros años de mi vida, después de haber hecho iniciaciones y todo eso, me convertí en un sanador. Sanador, ¿qué quiere decir un curador? Un curandero. Ok, sí, curandero. Un curandero, sanador. Ok. Entonces, pero tuve bastante éxito y así que tenía mucha gente haciendo casi cola. Ok, oh wow. Y entonces me cansé un día. Y pues finalmente, cuando hablamos del alma, las decisiones del alma son difíciles de revertir. Las decisiones del cuerpo pues son superficiales, no son tan complicadas. Viene más de aquí. Pero cuando el alma decide morir, no hay nada que hacer. Sí. No hay mucho que hacer. Sí. En ese sentido, pues me cansé porque la única que puede después de todo hacer la sanación real es uno. El otro puede colaborarte, ayudarte, dirigirte, sí, pero... Pero tú tienes que ser abierto para esto, claro, porque si estás cerradísimo no puedes... No interesa. No Interesa, si estás cerrado mejor. Sí. No interesa, lo que interesa es que la única persona que puede sanarse eres tú. Eres tú, sí. Entonces, en ese sentido, inicié con la formación, porque conocerte a ti mismo permite que puedas disponer o revertir tus decisiones. Sí. Entonces, por esa misma razón, establecí una escuela que se llama Causa y Pacha y se dedica a 3 cosas específicas: desarrollo de cosmovisión andina, práctica de cosmovisión andina y interpretación de cosmovisión andina. Entonces todo es basado, lo digo para que la gente que nos escucha comprenda, todo es basado en cósmica andina. Una gran parte es basada en cosmovisión andina. Cosmovisión, sí. Y esto viene de lejos. Es de los Andes, claro. De los Andes, la historia de los Andes, es toda la cosmovisión que ha sido practicada por los incas. O sea, tiene una historia más o menos de más de 1800 años de práctica. Entonces, que no tenía doctor, que no tenía nada, que es totalmente autosuficiente. Claro, que hace que las personas puedan tener la responsabilidad de sí mismos. Yo sé que es muy difícil, pero sí se puede. Se puede. Y esta escuela se dedica a que las personas tengan una pizca de noción de la realidad propia. Okay. Entonces, dentro de la realidad propia, pues funcionan las cosas bien, son bonitas, pero cuando vivimos en la realidad común, pues es otra cosa. No hay manera más que hacer caso a normas, leyes y más vale que lo hagas caso. Sí. Porque si no, pues no te va a ir bien. No. Ya está. ¿No? Sí. Y entonces estas escuelas que tú haces, ¿las das en línea, las das en presencia? ¿Cómo las das? Las doy en línea. En línea. En línea, entonces
más o menos son 9 meses que dura un módulo. Ok, ¿Ya? ¿y tú lo haces cuando quieres? No, ¿O es una las vez? son de lunes a viernes. Wow, es intenso. Sí, mientras nosotros estábamos en el recorrido yo estaba dando las clases. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Ay. Eso no se dieron cuenta. No se entiende nada, no lo hemos visto. Bueno, no, nosotros, tú nos has dado clases, que fue, yo voy a volver a Canadá totalmente cambiada y con muy diferente y me has enseñado muchísimas cosas. Sí, porque también al mismo tiempo tengo paralelo, pues una Entonces, agencia de viajes. Entonces, ¿sí? y la agencia de viajes se dedica exclusivamente al turismo místico. Sí. Al turismo místico, espiritual, ocultismo, invocaciones, entre otras cosas. Entonces, dentro de eso tenemos programas de formación o simplemente interpretación o contextualización de cosmovisión andina. Entonces, cuando vamos a los lugares específicos, mostramos qué se hace, para qué sirve ese lugar, cuáles son los rituales. Entonces, con ustedes hemos estado en esa modalidad. Fue muy místico, fue místico. Y también ha escrito un libro, una película. Sí, 2 libros. Sí, ¿y tratan de qué? El primer libro trata de introducción al chamanismo, al pensamiento mágico religioso, que permite que puedas empezar a entender aquello que simplemente no existe para las personas normales. Entonces, ¿y cómo se llama este libro? Se llama para la gente que nos escucha. Se llama Así habla un quero. Y bueno, pueden entrar a www.causadepacha.com, que es mi página. Es tu página. Ahí está online en como 15 idiomas. Ok, entonces lo voy a buscar y lo vamos a poner. ¿Y la película que hiciste, cómo se llama? La película se llama Humano. En realidad la película son cortos, o sea, cortitos de mi propia vida, de mi propia experiencia. Ah, interesante. Y se llama Humano. Humano. Ok, ¿cuánto lo saliste esta película? Uy, ya me olvidé hace Estabas muy joven entonces. Estaba bastante joven todavía. Ok, y hay una última cosa que me gustaría hablar, que la gente escucha. Tú estabas hablando de los jóvenes ahora, de esta civilización que está muy cortada de todo su ser. ¿Quieres decir algo en esto un poco? Yo creo que como colectividad, la humanidad como colectivo, estamos en una época bastante difícil. Estamos casi en el borde de autoexterminio. Uf. A solo un botón de autoexterminio estamos. Puede ser, o sea que ya bueno, civilización. Estamos bastante... Sí, porque decías también que nos damos todos cuenta en la ciudad, yo vivo en la ciudad, todos estamos dando cuenta que la energía va rápido. Y estamos todos diciendo, pero va rápido. La Tierra va a la velocidad de 5G. De 5G. Sí, lo que estamos hablando ya se enteraron más antes que nosotros, otros, en otro lugar. Los incas, que lo sabían ya de la Y bueno, dentro del chamanismo buscamos la velocidad de comprensión, no la velocidad de transmisión, que es diferente. Lo que ahorita está pasando es la velocidad de transmisión de datos. Y lo que no tenemos es la capacidad de procesamiento de datos. Así, adaptarse. Por eso, va muy rápido, por eso la gente está estresada, enferma, depresión y todo. No, porque eso se debe a otra situación muy específica ya también, es que no sabemos valorar. O sea, todo está siendo valorado desde lo exterior, o sea, desde el paradigma económico, y nosotros no sabemos valorar. Y como no sabemos valorar, pues lo que más valoramos son cosas negativas. Entonces el enojo, el conflicto, la guerra, la envidia, las maldiciones, son lo que más valoramos. Y las cosas que son altamente apreciables, la paz, la tranquilidad, la armonía, el bienestar, no lo valoramos. No lo valoramos, ni tenemos tiempo de valorarlo, no tomemos. Porque orgánicamente, naturalmente, tú eres armónica. Sí. O sea, tú eres, orgánicamente, tú eres, nunca te peleaste con nada. No. Y después de eso, poco a poco empezamos a pelear y apreciamos esas peleas y seguimos echando más combustible a las peleas. Sí. Y al final, pues, no queda más espacio para la tranquilidad, para la armonía, sino para más que apuros y
Entonces, que no hay solución, o sea que, bueno, más y más gente van a tener conciencia, va a ayudar. Sí hay solución, claro que Es la sí. única solución. Sí, la única solución es ir hacia la realidad propia. Sí. Porque dentro de mi realidad propia, yo sé que está pasando mil cosas a nuestra alrededor, pero dentro de mi realidad propia yo conservo mi tranquilidad, mi armonía, sin importar lo que esté pasando, porque Sí. de todas maneras mis bienes más valiosos son eso que yo elegí sostener. Sí. Entonces, si nosotros vamos a la realidad propia, pues es obviamente posible Posible. la armonía para este planeta. Que todo el mundo. Bueno, mira, ahora que todo esto es muy interesante, podríamos hablar horas, pero hay que pararse un momento. Si había un mensaje que tú quieres dejar a la gente que nos están escuchando, ¿qué es? Bueno, yo sé que lo entendemos así y es así. La tierra es muy importante dentro de este experiencia en donde estamos, y estamos en la tierra. Y es importante empezar a entender que nosotros respiramos a la tierra, comemos a la tierra, tomamos en forma de agua a la tierra. Mínimamente deberíamos sentirnos pertenecientes a él. A él y a la tierra, sí. Es nuestra casa, Sí, es nuestro sí. hogar. Entonces, si nosotros tenemos esa conexión con la tierra, el resto es por añadidura. Okay. Pero si nosotros no tenemos esa conexión divina con la tierra, siempre el otro lugar es mejor. La casa del otro es mejor, el marido del otro es mejor. Sí. El coche del otro cualquier es cosa. mejor, Sí. porque no estás conectado con tu... O sea, que lo que quiere decir, si no nos conectamos a la tierra, no podemos No estar se bien, siente podemos la hacer pertenencia. eso. No se siente la pertenencia. Entonces, lo único que me gustaría es que de vez en cuando tengan la amabilidad de caminar en forma de ritual descalzo. De vez en cuando tengan la amabilidad de agarrar un poquito de tierra y probar en forma de ritual. Sí, como hemos hecho Sí, hoy. para que un poco de tierra para que tu conectar cuerpo más. pueda entender dónde está parado. Wow. Entonces, las cuales ayudan bastante. Okay. Pero por otro lado también, lamentablemente, yo tengo ya 40 años. Y en mis 40 años, con el esfuerzo, hay cosas que he logrado, no puedo decir que no. Pero más cosas he logrado con rituales. Sí. Entonces también recomiendo que las personas tengan la amabilidad de hacer rituales en su vida cotidiana. No estoy hablando que la espiritualidad es una cuestión de convento, una cuestión de templo, una cuestión de... No. Es que cada día, una cierta disciplina, te levantas y tienes un ritual. Haz un ritual, o sea, acostúmbrate a hacer un ritual, por decir, barriendo la casa, haz un ritual de limpiar tu mente. Limpia, sí. Haz por decir, barriendo, no sé, arreglando la cama, haz un ritual de equilibrar tu relación. O sea, practica rituales y vas a ver que empiezas a tener resultados. Y después de eso ya me dices, no tienes razón o lo que fuera, pero antes de eso, practica. Sí, y también reír, porque debo decir que fue un retiro místico fantástico, pero nos hemos reído mucho. ¿Ok? Gracias mucho, Nicolás, fue un placer. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. Merci.